discípulos se enredan conmigo porque yo lo único les hablo la Escritura y ellos son los que tienen que saber dónde está. ¿Ya? No soy de esos que dicen, oye, Pedro, capítulo tanto, verso tanto. Que bueno, es una buena ayuda cuando el predicador ayuda así a la iglesia. Pero tengo otra forma. Pero aquí en el capítulo 6 de Mateo, por favor, en su verso 9, ¿ya? Incluso lo dijo el predicador anteriormente, citando esta parte, sin saber que yo iba a mencionar, ¿ya? Esto que va a venir en el verso 10. Pero dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa palabra. Por favor, gracias por los que se pusieron de pie. No lo hicieron por mí, lo hicieron por respeto a la palabra. Bueno, se tiene por costumbre que cuando uno lee, luego hace una oración y así otras cosas más, pero yo siempre, si hay un predicador antes que mí, me tomo de lo que él ya oró. ¿Sí? O sea, creo que el Señor ya escuchó y nos abrió este momento para las Escrituras. ¿Sí? Y a veces que también sujetan a cierto espíritu que en realidad a veces vienen a resistir, ¿ya? Y eso también fue declarado. Yo dije amén, lo creo, y por lo tanto no voy a hacer algo así porque ya está dicho. En cierta oportunidad me acuerdo que había un evento en Santiago, al aire libre, mucha iglesia, muchos expositores, ¿ya? No sé si iban a haber 5 expositores de la palabra en esa ocasión, y ocurre que uno de los predicadores comenzó a atar espíritu, a echarlo fuera y todo eso antes de la predicación, y lo hizo. Bien, excelente. Pero luego cuando vino el segundo predicador hizo lo mismo, y cuando empezó a hacer aquello, yo dije, no, aquí algo va a suceder. Algo no correcto, y empecé a mirar y claro, y empezaron a aparecer gente endemoniada. La razón, porque el mismo reino de las tinieblas no está dividido. ¿Ya? No está dividido. Nosotros menos debiéramos estar divididos. ¿Sí? Yo he estado en una situación tal donde han estado echando fuera un espíritu de una persona, y un pastor dice una palabra, el otro pastor dice otra, y el otro dice. Un pastor dijo, por ejemplo, dime tu nombre. Y cuando ese espíritu iba a hablar, el otro dice, calla. Entonces, y ese desorden que se producía allí, entonces, estos espíritus se dan cuenta que nosotros estamos divididos. Y que uno declara una cosa y el otro anula lo que fue declarado. ¿Ves? Por una falta de fe, cuando en realidad debiéramos. Entonces alguien me pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? Yo estaba allá en un rincón, no quise meterme, y me pregunta, la esposa del endemoniado me dice, ¿qué podemos hacer, pastor? Yo le dije, no sé quién es el pastor de ustedes, el pastor tanto. Bien, él es el único que debiera acercarse al joven, y todos nosotros, todos los demás nos sujetamos. Y habló con su pastor, el pastor habló con los demás y lo hicieron. Oiga, fue un éxito inmediato. Porque todos nos pusimos en sujeción. Y uno solo fue el que declaró esta palabra. Y por eso les doy esta explicación, para que sepan, de que si hemos dicho amén a algo, eso no lo vamos a negar después, ¿cierto?, con una palabra distinta. Bueno, aquí la palabra que yo quiero resaltar es
venga tu reino. Venga tu reino. Nosotros estamos acostumbrados a hablar más de iglesia más que del reino de los cielos. Hablamos muy poco del reino, ¿ya? Solo hablamos de iglesia, todo se lo atribuimos a la iglesia, toda una interpretación hacia la iglesia. E incluso hemos vuelto tan sencillo y simple esto que a veces les decimos a los demás, oye, te invito a mi iglesia, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Y poco llevamos a la gente a Cristo, no los llevamos a Jesucristo, sino que los llevamos a la iglesia. Y a veces la gente se enamora de la iglesia, tal vez del cántico, de la forma, de cómo lo trataron, pero luego se va a decepcionar con el tiempo cuando salga a la luz quién es cada uno de nosotros y la gente se decepciona y se nos va. Porque no conocieron a Jesucristo. Pero cuando se conoce a Jesucristo, ¿ve? Esa convicción que se va produciendo, esa persona nunca más se va a apartar de Jesucristo. Nunca. Porque tuvo un trato real, verdadero. Entonces, cuando acá dice, venga tu reino, primero podemos ver a un Juan el Bautista, ¿se acuerda? Cuando dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando del reino. La mayoría de todas las parábolas que Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante. Y da a conocer la semejanza de lo que es el reino. Ese reino que desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, estaba preparado, ¿ya? Estaba preparado, estaba todo. Por eso se acuerdan cuando Moisés, por ejemplo, él tiene que construir el tabernáculo y todas las cosas que están allí, lo hizo conforme a lo verdadero, hizo una figura, ¿ya? O sea, Dios le permitió ver lo verdadero y aquí en la tierra hacer algo que era figura, algo que se asemejaba pero no era lo verdadero. ¿Sí? Entonces, pero lo que estaba ocurriendo arriba, que ocurre en un solo instante, porque el tiempo es así, es como una pirámide. Vea usted, imagínese la pirámide, así un triángulo. La punta arriba y aquí abajo se abre. Aquí es un día y aquí abajo pueden ser 1000 años. ¿Ve? Se abre. Así es el tiempo. Lo que ocurre aquí con lo que ocurre acá, que son tiempos distintos, pero en Dios es en el mismo tiempo. Entonces las cosas están ocurriendo en un mismo instante de los cuales nosotros no sabemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos en ese tiempo, sino que estamos en el tiempo humano, en este tiempo de los hombres. Pero Él lo que mostró lo que estaba allí sucediendo, aconteciendo en la eternidad. ¿Ya? Entonces, por eso la Escritura cuando dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. O sea, Él no salió de algún tiempo, ni antes ni después. Por eso que cuando se habla de Él se dice el que era, el que es y el que ha de venir, pero no tiene nada que ver con los tiempos, sino tiene que ver con su persona, porque Él era, que era el verbo. El que es, porque no dejó de ser a pesar que se hizo hombre. Y el que ha de venir, que no tiene que ver que del cielo va a venir, sino que en el cielo están esperando al que ha de venir. Mire, véalo al revés. ¿Ve? No es que aquí en la tierra se le espera, sino primero se le esperó en los cielos. Porque Él descendió como verbo, pero subió como hijo, como hombre, y por primera vez un hombre humano entró en gloria. ¿Ve? Recibido arriba en gloria. ¿Ve? Fíjese bien. Entonces, Él fue al que ha de venir, dice, al que ha de venir. ¿Sí? Por eso se declara santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo porque en el cielo, ¿qué es lo que era? Santo. Cuando se hizo hombre siguió siendo, y cuando estuvo muerto siguió siendo correcto. Sin negar al Padre, sin negar al Hijo, sino que me refiero que Él, en cualquiera haya sido su estado, se mantuvo en esa santidad. ¿Ya? Y para Él todo eso, lo que Él vino a hacer, ¿ve? Es todo lo que ya en los cielos se estaba haciendo. Entonces, por lo tanto, cuando dice, venga tu reino, ¿ve? Venga tu reino. Para esto, para entenderlo un poco, tendríamos que ver, por ejemplo, al principio, dice, y en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Trate de poner atención o si no se va a perder. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora la pregunta es, ¿y qué estaba desordenado y vacío? ¿Y los cielos? No. Creó los cielos y la tierra. Y la tierra, no los cielos, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ahí hay un misterio, y ese misterio es por el cataclismo que hubo antes de la existencia del ser humano. Porque la tierra, cuando ustedes ven que el espíritu se mueve sobre la faz de las aguas, entonces ya hubo un cataclismo. La tierra no se ve cuando es creada porque está sepultada bajo una tremenda masa de agua. Porque se separan las aguas de las aguas y después se descubre lo seco y aparece la tierra. La tierra ya era. Entonces significa que hubo un cataclismo. Entonces significa que solo la tierra quedó desordenada y vacía. Un día un joven de 12 años le pregunta a los más, digamos, ancianos de la congregación y dice, ¿cómo puede que una casa que es nueva, ya, y si es nueva, está vacía? Y si está vacía, ¿cómo puede estar en desorden? Eso preguntó el joven y nadie tenía respuesta. Así que fueron donde estaba yo compartiendo y me hacen la pregunta. Y le dije, cuando Dios no está, hay un vacío. Y cuando hay un vacío sin Dios, eso se convierte en un desorden. Ese es un caos. Eso es lo que había al principio. Ese es un caos en una vida que no tiene a Dios en su corazón, en su vida. Es un caos. El hombre está sin Dios, está vacío. Y si está vacío, entonces va a haber un desorden. Y nosotros conocemos, muchos conocen lo que fue ese desorden. Porque yo estoy en el Evangelio desde los 16 años, así que no es mucho lo que conocí el mundo. ¿Ya? ¿Sí? Así que por lo tanto, ¿qué puedo decir con respecto a ese mundo? Pero, tal como escuchábamos anteriormente, de todas maneras, igual, cuando llega el Espíritu Santo uno siente que pertenecía a una vida asquerosa. ¿Ves? Por eso contar lo que fuimos antes debiera darnos vergüenza. Y hay gente que le encanta contar esas cosas que se hicieron, como si algunos quisieran, no sé, superar al otro y que yo fui el más malo. Nos parecemos a esos que están en la cárcel. Yo muchas veces fui a dar clases a la cárcel y cuando estaba allí con ellos les decía, yo no entiendo este orgullo tonto que tienen ustedes de querer ser el más malo. Si aquí estáis por pago, le dije. Los vivos están afuera. Sí, y yo trataba con ellos así. Alguien me dijo, ¿por qué le habla así? ¿No tiene miedo? No, es que ninguno me va a estar esperando afuera, le dije. Incluso me quedaba con ellos un rato, les contaba a los hermanos allá en Santiago y me invitaban, me dice, pastor, ¿toma usted mate? Sí, ¿por qué no? Le dije, claro. Así que me invitaron ahí a la carreta, como le llaman ellos, y nos pusimos a tomar mate. Y va y me dicen, ¿pero se lo toma a los gil o a los choros? Y ahí quedé yo, ¿cómo es eso? ¿Qué me explicaran? Bueno, los choros es que sin azúcar, me dijo. Ah, y los gil con azúcar. Ah, los gil nomás le dije, a los gil. Claro. El gil va a salir para afuera y el choro se va a quedar adentro. Ahí está la cosa. Prefería ser gil. ¿Cierto? Claro, me voy para afuera, estoy libre. Pero bueno, amados, era un caos, era un desorden. Así es la vida de todo ser humano. Si nosotros, como yo leí aquí, como dice, cuanto clamor y evangelismo, qué bueno que tengan la palabra ahí, evangelismo. Los evangelistas se nos están perdiendo. Los evangelistas se nos están yendo hacia adentro, hacia las congregaciones. Los evangelistas se están convirtiendo en pastores. ¿Ya? Sí, se están convirtiendo en pastores. ¿Por qué? Porque el evangelista pareciera no tener el éxito estando allá afuera. Entonces se está perdiendo
esto del evangelismo. Se está perdiendo esto de un Juan el Bautista que predicaba su mensaje al lado del río. Ese hombre era un creyente de verdad, porque predicar al lado de un río es porque creía que se iban a bautizar. Los llamaba al arrepentimiento para bautizarlos y ahí predicaba en el mismo, al lado del río, y los terminaba bautizando a ellos. Entonces nos hace falta esos que en realidad puedan salir a impactar a este mundo con este evangelio. ¿Ya? ¿Sí? Hoy día se hace mucha obra evangelística, pero faltan los evangelistas que tengan alma de evangelista, corazón de evangelista. ¿Ve? Ese evangelista que no va a llegar a un culto cuando lo invitan como predicador, a veces no va a llegar. Y lo van a esperar, que no llegue, ¿qué pasó? Si lo teníamos invitado, cantemos otra más, dice, porque se demora, y no llega el evangelista. ¿Por qué? Porque se encontró con una prostituta, porque se encontró con alguien en la calle, porque ahí está su alma, ahí está el alma del evangelista. ¿Me entiendes? Ahí está el alma del evangelista. Y necesitamos esa gente. Y se están perdiendo, lo estamos perdiendo. Y a medida que va pasando, esto va sucediendo igual que como cuando antes teníamos cable, por ejemplo, y porque hoy día ahora todo es antena, pero antes era por cable. Entonces alguien contrataba cable y le convidaba al vecino y pagaban a media. ¿Se acuerdan? Pero el otro después le convidaba al otro vecino y el otro al otro. Y entonces el que había contratado de pronto veía que la imagen de su televisor, su resolución era mala. Y ahí se daba cuenta que se estaba perdiendo, ¿cierto? Porque había fuga. No entiendo este asunto tecnológico, pero eso era. Eso es lo que nos está pasando a nosotros como iglesia. Generación en generación vamos perdiendo algo. Algo se va perdiendo. ¿Ya? Nos quedamos hablando de mucha historia. Solo hablamos de ayer. Citamos, ¿cierto?, a los que hicieron. Y podemos mirar la Escritura, las cosas que se hacían, las cosas que ocurrían, cuando hoy día también debieran estar ocurriendo. Hoy debieran estar ocurriendo. ¿Ya? Pero hoy día abre más puerta a una credencial que el Espíritu Santo. Cuando debiera ser el Espíritu o los ángeles, como el caso cuando le abrieron la celda a Pedro, o cuando ese terremoto así de una manera inexplicable abrió las rejas donde estaba el apóstol Pablo, cantando, me imagino que cantando, diciendo, hay poder, poder. No sé, yo me imagino esa canción, no, pero no sé cuál estaba cantando, qué himno estaba cantando. Pero como somos nosotros pentecostales, entonces seguramente estaba cantando eso. Y se abrieron de una manera milagrosa. ¿Sí? Había que pagar impuestos y Jesús le dijo a Pedro, ve a buscar un pez. Y ahí habían 2 dracmas. Miren. Y esas cosas tienen que estar ocurriendo hoy. No lo estoy diciendo por mí, yo lo veo continuamente. Estoy diciendo por una iglesia en general, por los ministerios, ¿ya? De tal manera que esto esté aconteciendo, sucediendo, porque nosotros ya el reino de los cielos ha venido. Ha venido. Pero como está habiendo una ausencia producto de esto, todo va evolucionando. Nos hemos vuelto progresistas, humanistas, muy humanistas. La iglesia está muy humanista. No estamos actuando con la verdadera misericordia de parte de Dios, sino con el humanismo. Y al ser humanista, en realidad esto nos está llevando por otro tipo de ideología. Por eso es que vamos a encontrar a la iglesia en otro tipo de actividades, otras marchas. Cuando debiéramos estar haciendo cosas, ¿ve?, mucho mayores. ¿Ve? Queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero si el Espíritu nos preguntara, ¿para qué?
Ayer teníamos una conversación con respecto a los dones y yo le decía, ¿pero para qué? Pablo decía, procurar los dones mejores. ¿Pero para qué? ¿Y qué entendemos por mejores? Lo que entendemos por mejores es lo que nos hace más famoso, lo que nos hace más visto, cuando en realidad todo tiene que ver con el servicio, de servir a otro. Los dones son para la edificación de la iglesia y los necesitamos. No queremos que hablen lengua aquí para que estemos alborotados como si fuese, no sé, un avivamiento. Y si no hay palabras, no se entienden lo que dicen. Hay que mandarlos a callar a todo, pero no hay doctrina porque no te van a obedecer. Gloria a Dios. Y nos falta eso, doctrina. Y si no hay doctrina es porque nos hemos ido alejando de la palabra. Y les digo una cosa, que cuando la palabra está ausente, se nos mete el becerro de oro. Cuando Moisés se fue y desapareció, la palabra ya no estaba, y en esa ausencia entró el becerro de oro. Y entrando el becerro de oro, se adora lo que nos imaginamos, porque el pecado de ese pueblo no fue haber adorado a un Dios extraño, sino haberse imaginado a Dios. Se lo imaginaron, y Dios no es conforme a ninguna cosa creada, no se parece a nada, no es conforme a fuego, ni viento, ni humo, ni nada. ¿Ve? No podemos nosotros ser certeros en poder pensar, por ejemplo, los días de Elías, cuando él está ahí en el monte. ¿Qué es lo que fue primero que vino? No recuerdo el orden, pero hubo un terremoto. Y Elías sabía que Dios no estaba en el terremoto, aunque Dios causó el terremoto. Mire, Dios causó el terremoto, realizó el terremoto, pero no estaba en el terremoto. Son dos cosas distintas. Uno, que Dios haga y que esté. Pero aquí solamente hizo, pero no estaba. Entonces Elías se quedó en la cueva. Luego vino viento fuerte, un viento que rompía las peñas. Dios causó ese viento, pero Elías sabía que Dios no estaba en el viento. Luego vino fuego. También Elías sabía que era de parte de Dios, pero Dios no estaba en ese fuego. Pero después, cuando vino ese silbo apacible y delicado, salió y se postró, y ahí estaba Dios. Y esa es la luz que nos hace falta, de poder saber que es Dios. No andar con tentativas, no andar ahí como a la suerte de, no, esto es con certeza, nos falta, y tenemos que volvernos a la palabra, volvernos a la palabra. Si nos volvemos a la palabra, entonces de seguro que se va a ir todo lo que no tiene nada que ver con Dios. ¿Ya? Si la palabra está ausente, entonces se mete el becerro de oro. ¿Ve? Todos cooperaron, todos trajeron alhajas, todos trajeron oro, todos, y Aarón les hizo. Y aquí voy a poner un ejemplo. Vea usted el monte. No tengo una pizarra acá, pero usted se imagina el monte, ¿cierto? Al mirar el monte, usted sabe lo que es la falda del monte, la parte baja, ¿ya? La parte horizontal abajo, la falda del monte. Escuchen, pastores, a ustedes les voy a decir, la falda del monte. Ahí estaba Aarón. A la mitad del monte estaba Josué. Y en la cima arriba del monte estaba Moisés. Aarón escuchó al pueblo. Y conforme escuchó al pueblo, le dio lo que el pueblo pedía, un becerro de oro. Josué escuchó su corazón, porque al escuchar el alarido, todos los cánticos, cosas así, es guerra, dice, porque ese era un hombre de guerra. Y él lo único que escuchaba era guerra. Y se preparó para ir a pelear, porque lo que estaba en su corazón. Pero Moisés no escuchó ni al pueblo ni su corazón, escuchó a Dios. Y eso hace falta, que los ministros vayan a la presencia de Dios y dejen de estar escuchando al pueblo. No podemos predicar según lo que el pueblo nos pida. No podemos estar aquí agradando al pueblo. No podemos estar
Es que tengo algo en mi corazón, un sentir que quiero hacer esto. No, tenemos que escuchar a Dios. Gracias a que Noé escuchó a Dios, hizo un arca. Gracias a que Abraham escuchó a Dios, salió de su tierra y de su parentela. Gracias a que Moisés escuchó a Dios y fue a sacar a un pueblo de Egipto. Escuchar a Dios con certeza. Donde en esas cosas no existe el fracaso. Hay que partir por allí primeramente, la parte fundamental. Que nosotros seamos buscadores. Porque Dios todos los días pasa, escuchen pastores, todos los días pasa por la cima del monte y no encuentra tus huellas. Te busca y no te halla. Hoy día se consulta Google, se consulta cualquier otra cosa para un mensaje, pero no escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios y tenemos que escucharle a Él. Este es su pueblo, es su iglesia. Y no importa lo que es la cantidad que seamos. Yo le decía a los hermanos, a veces éramos poquitos, allá le decía, pero vamos a ir, hermano, y vamos a hacerlo como esas películas antiguas de los cowboys. Cuando de pronto los indios, los apaches y todo eso rodeaban una caravana y cosas así. Y habían 2 soldados que venían de lejos y amarraban ramas en sus caballos atrás y corrían levantando polvo y tocando una trompeta y los indios al ver que tanto polvo se arrancaban. Y cuando llegaban ellos, ya vámonos enseguida porque somos 2 nomás. Tenemos que levantar polvo como si fuéramos cientos de miles. Nunca tienes que mirar la cantidad. Dios no lo hace con cantidades. Dios lo hace con un hombre que le crea. Dios lo hizo con una piedra para derribar a un gigante. Dios lo hizo con una quijada para matar a 1000. Aleluya. Dios ha hecho cosas, hermanos, con poco, con casi nada, con lo insignificante. Con lo que menos se esperaban. Hizo un arca con alguien que no era ingeniero. Y aunque hoy día los ideólogos y esta gente humanista que quiere acusar a Dios que es un genocida porque mató a tanta gente en el pasado, te digo que más que haber matado esos miles en el diluvio, en realidad hizo sobrevivir 8.000 millones de habitantes gracias a 8 personas que subieron al arca. Mira la cantidad que somos en el mundo gracias a que Dios mandó a construir un arca. Todo lo que Dios puede hacer por la fe de un hombre. Así decía el obispo un día, el obispo Edito decía, pásenle un hombre a Dios. Y van a ver lo que Dios puede hacer con ese hombre. Dios está buscando a uno que le crea. A uno que le crea, pero que le crea de verdad. Que no está diciendo una cosa hoy y la está negando después, sino que le crea. Que seamos creyentes. ¿Sí? Y que no nos vayamos solamente en el discurso. Ayer le decía a los hermanos, mira, Satanás el diablo sabe la verdad, habla la verdad, pero no permanece en la verdad. Entonces, ahora llévalo a tu vida. Hablas verdad, sabes la verdad, pero permaneces en la verdad. Permanecer, la Escritura habla de permanecer. Entonces por eso cuando hablamos del reino, venga tu reino y se echa tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La de los cielos. Volvemos otra vez, ¿ven? En un mismo día está ocurriendo algo arriba. Y eso que está ocurriendo arriba, eso es lo que tiene que hacerse aquí en la tierra. Adán no pudo traer el reino de los cielos, no pudo establecerlo. No lo pudo establecer un Noé, Enoc ni Noé. No lo pudo establecer Abraham, no lo pudo establecer Moisés. No pudo establecer el reino y no lo trajo David. Nadie pudo. Cuando David también fracasado y sabiendo que no tan solo él fracasó, sino también su descendencia, ese hombre estaba, no sé, estaba pero arruinado pensando que es lo que iba a ocurrir con todo ese desastre. Hasta que le habló la roca de Israel.
Y la roca de Israel le dijo: va a haber un justo que gobierne entre los hombres. Oh, habló la roca de Israel: habrá un justo. El reino nadie lo pudo traer, y cuando de pronto Juan el Bautista irrumpe en este mundo para decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y llama al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, Satanás, el diablo, comenzó a temblar, porque ¿cómo es eso? Si este reino me pertenece, yo tengo el dominio aquí en la tierra, nadie más tiene el dominio, y que alguien diga que viene otro reino, y que el reino de los cielos, que es indestructible, venga aquí a la tierra. ¿Y quién lo trae? Si a todos los profetas yo los he decapitado, los profetas los he cortado por sierra, los he matado a todos, y no hay ninguno aquí. 400 años de silencio, y viene uno aquí a interrumpir que el reino de los cielos se ha acercado. Y mayormente después dice ahí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es la simiente del diablo, de la serpiente, y que alguien venga a decir que quita. Oh Dios, oh Dios. Había una simiente aquí en la tierra, que Satanás, el diablo, sabe de las relaciones de todas las personas y cómo nace cada uno, y sabe lo que ocurrió en ese secreto marital. Pero en qué momento alguien haya nacido en esta tierra donde yo no estuve en ese rato de placer. Fue la obra del Espíritu Santo. Y una mujer quedó encinta, y el diablo no tuvo la menor idea en qué momento. Aleluya. Y Dios escondió al Hijo de Dios, lo escondió siendo un niño, y lo llevó a esconderse de Egipto, y de Egipto lo volvió a llamar, y vino para comenzar su ministerio. Cuando Juan el Bautista fue decapitado, descendió al Hades, y perdónenme, denme la licencia de poderle decir esto, y al llegar al Hades, llegó al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham lo miran y dicen: ¿quién eres tú? Y Juan dice: yo soy una voz que clama en el desierto. Isaías se levanta y dice: yo profeticé aquello. Oh, yo dije eso. Sí, yo he venido delante de su faz. Padre Abraham dijo: yo he visto tu simiente. Yo estaba allí en el río Jordán bautizando a la gente que no tenía esperanza, y venían con arrepentimiento, y vi algunos paralíticos, ciegos, y venían defectuosos, y yo no pude hacer absolutamente nada. Necesitaban liberación, sanidad, y no podía yo hacer absolutamente nada. Y estaba en eso cuando de pronto aparece uno sobre quien se posa el Espíritu de Dios en forma de paloma. Y entonces dije: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre Abraham, yo he visto tu simiente. Seguro Abraham saltando en ese lugar del Hades. Oh, la promesa, la simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Él ya ha vuelto, Él ha venido, Él ya está aquí. Oh, gloria a Dios. La impotencia de un hombre que no podía sanar. Y luego Juan, ahí antes de morir en la cárcel, de pronto manda a sus propios discípulos y le dice: vayan y díganle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a algún otro? No es que Juan estaba dudando, sino que los discípulos no se despegaban de él. Y ahora los discípulos tenían que ir detrás de que él dio testimonio. ¿Y cómo lo hago? Dice: si yo ya tengo el testimonio de que sé que él es, pero mis discípulos no lo saben. Vayan y pregúntenle. Y fueron y le preguntaron. Y Jesús sanó a un paralítico, a un ciego, a un mudo, le dio la vida a un muerto. Y vayan y díganle a Juan que los ciegos ven. Era para que ellos vieran y recibieran tal testimonio. Ya estaba aquí. Ya estaba aquí con su pueblo.
Y vino una mujer que nos representaba a todos nosotros para pedirle pan. Y él le dijo, pan significa que le estaba pidiendo sanidad. Y él dijo, no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella, sin sentirse insultada, dice, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos. Es porque estaba llegando la hora de los gentiles. Todo Israel no sabía que nosotros éramos coherederos. Ellos no sabían que nosotros también estábamos en esa hora crucial arriba, que Él ya nos había visto. Entonces por eso oren al Padre y díganle, venga tu reino. Que venga el reino de los cielos, ese reino que nunca fue profanado, ese reino que nunca estuvo sin Dios, ese reino que se mantuvo fiel a Dios. La tierra tal vez cayó bajo el poder de Satanás, pero los cielos no. Y digan que venga ese, porque en los cielos hay una voluntad que Dios declaró y esa tiene que cumplirse. Este texto bíblico que están aquí ustedes que leen constantemente, ese es una palabra eterna. Eso no está escrito en ningún libro de la tierra. Eso está escrito en los cielos. Y Jesucristo dijo, ve, si te he dicho cosas terrenales y no entiendes, ¿qué si te dijeran las celestiales? Y comenzó a mencionar las palabras celestiales, porque de tal manera amó. Allá en los cielos los ángeles y todos leen, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tiempo pasado ya amó, esto ya fue, ya estamos en gloria, ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Por eso dice después el apóstol Pablo, dice, ¿ve? Y habla sobre de toda bendición, ¿ve? Espiritual en los lugares celestiales. Ya esas bendiciones son nuestras. Ya está declarado la justificación. La justificación era celestial. La redención, ¿ve? Todas esas cosas maravillosas, y esas tienen que cumplirse ahora. Y se están cumpliendo. Y estamos en ese proceso. Por eso tienen que crearse aquí, los pastores tienen que crear en la membresía un hambre por la palabra. Un hambre por la palabra. De tal manera que la palabra nos aleje del becerro de oro. Porque no puedo decir que no se haya metido, el becerro de oro se ha metido. Cuando nos imaginamos, cuando decimos de una manera sencilla, Dios está en esto, Dios está haciendo esto, es que Dios me dijo esto, y a veces no es Dios, es nuestro propio corazón. Y sabe, no, sí tengo, muchas gracias. Sabe, cuando Moisés descendió, Moisés sabía que el pueblo estaba corrompido, pero por una voz divina. Y aunque Dios le dijo, apártate de este pueblo, porque yo lo voy a destruir. Escuchen, pastores. Él le dijo a Moisés, apártate. Yo voy a destruir este pueblo. Y Moisés se puso entre Dios y el pueblo. Y no permitió que Dios lo destruyera. Así debe ser cada pastor por sus ovejas. Proteger a las ovejas. No decir, sí, Señor, si ese hermano porfiado. No, defiéndelo. Defiéndelo como aquel que defendió el árbol cuando había que cortarlo y alguien dijo, dale un año más. Dale un año más. Así le dije yo a una esposa que su marido había caído en pecado. Y me dijo, pastor, ya no sé qué hacer. Hermana, démosle un año más. Pidámosle a Dios que le dé un año más. Cabemos a su alrededor. Ablandemos la tierra. Reguémosla y a ver si el próximo año tiene fruto. Y Moisés hizo aquello, se interpuso entre Dios y el pueblo. Y luego descendió. Y cuando descendió, ya saben lo que ocurrió con las tablas.
de la ley, pero sabe, ese pueblo sabe lo que Dios o lo que hizo Moisés con ese pueblo. Después de hacer una separación, mandó a quemar el becerro de oro. Lo pulverizó, lo molió, lo molieron. Lo echaron en las aguas. Y después que lo echaron en las aguas, mandó al pueblo a beberse el agua. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe a dónde va a ir ese oro molido al tomarlo? Se va a ir hacia los intestinos y va a tener que correr hacia la letrina y tener que hacer tus necesidades. Eso significa, se llama desechar. Si el pueblo quiere un avivamiento, va a tener que desechar tu becerro de oro. Si no estamos dispuestos a desechar esas cosas que nos separan de Dios, que nos apartan de Dios por una falta de celo, porque eso es lo que está faltando. No hay celo. Pablo dice, os celo con celo de Dios, para desposarlos con un solo marido, para presentarlo como una virgen pura, virgen y pura a Cristo. Dos cualidades, virgen y pura. No basta con virginidad, sino también pureza. Una mujer puede ser hermosa, una figura, virgen, y se puede ofrecer no sé por cuántos millones de dólares a través de la internet, y podemos decir, es virgen. Bien, está comprobado que es virgen, pero al estarse ofreciendo de esa manera no tiene pureza. No, la iglesia debe ser virgen y pura. La iglesia no es una begdé para que ésta se muestre ante el mundo. No estamos aquí nosotros para divertir a nadie. Entonces tenemos que tener ese celo. Los ministros deben tener celo de Dios, no un celo corporacional, no un celo de que este es mío, esta oveja es de acá y por qué te vas para allá. No, celo de Dios, no celo denominacional. Yo hablo esto con mi esposa, por ejemplo. Yo tengo celo, mi esposa igual. Pero el celo que tenemos no es que yo esté mirando qué es lo que hace ella con su celular, con quien habla, con quien conversa. No, ese celo, ese es carnal, eso es malo, ese celo. Sino el celo de saber que yo soy de ella. Yo ando aquí sin ella, ella está en casa, yo estoy aquí, y yo aquí tengo que demostrar, ¿ve? ¿Sí? Que soy de ella. Y ella allá, que tiene marido, que es de su marido. Y así debe estar la iglesia hoy día, si es que la dirigen bien. La iglesia debe saber, los ministros primero, la iglesia luego, de saber de quién eres. Cuando vayas a la internet a ver lo que estás viendo, primero tenés que mirar de quién eres, a quién le pertenece. Antes de hacer lo que vas a hacer, tienes que saber de quién es este cuerpo, de quién es este templo, de quiénes somos nosotros. Tener celo de saber a quién le perteneces. Si no sabemos de quién somos, entonces cualquiera, ¿ve? Por eso tienes que saber, por eso que el escrito en Apocalipsis dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ve? Tienes que saber de quién eres. La iglesia debe saber que fue comprada a precio de sangre, que no se pertenece a sí misma, que ninguno de nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados por Jesucristo a precio de sangre. Ya no somos nuestros, por lo tanto nos debemos a Él y debemos de agradarle a Él en espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Venga tu reino. Y tengo algo para finalizar diciéndole, en el reino de Dios, las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. En el reino de Dios, las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. David un día quiso trasladar el arca y mandó a hacer un carruaje, una carreta, no sé, nueva, y tomó unos bueyes que nunca habían sido ocupados
y puso allí el arca y la trasladaron. Y fiesta, todos contentos, cuando de pronto el arca estuvo en peligro de caer y uno de los amigos de David fue a sujetar y murió. El arca estaba siendo mal trasladada. Había tal vez un buen sentir, un buen propósito, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque el arca debe ser trasladada en los hombros de los levitas. Allí debe ir el arca. No trasladada por una sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino una sabiduría que venga de lo alto. Debe ser trasladada por hombres de Dios, hombres santos, hombres apartados. Sí, hombres apartados. Hombres que estén en la cima del monte escuchando a Dios constantemente y solamente oyéndolo a Él. De tal manera que podamos ir a su debido tiempo alimentando a la iglesia y teniéndola separada. De tal manera que en estos tiempos pudiéramos nosotros tener un tremendo alboroto en este nuestro país. Pero no es así. El alboroto está viniendo por otros lados, por otras cosas que a nadie gusta, pero la iglesia cada día nos encerramos y estamos allí acobardándonos y no estamos haciendo el trabajo que debiéramos de hacer. Somos la luz del mundo. La luz del mundo son hacer buenas obras para que el mundo glorifique a Dios. La unidad consiste, o el propósito es para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay unidad entre nosotros, entonces el mundo no va a creer que Jesucristo fue enviado. Es una tremenda responsabilidad. De seguro en algún momento podemos tratar esa palabra. Pero amados, el llamado es de que hay un reino. Y en este reino tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. No es a tu manera. No es a mi manera. No es que yo soy así. Tienes que dejar de ser así. Dios quiere que haga contigo grandes cosas. Primero te va a destruir. Primero te va a aplastar. Él no está esperando tus ideas. Nadie fue su consejero. Nadie le enseñó a él primero. Por eso, para entrar en la presencia de Dios, tienes que quitarte el calzado. Moisés entró a la presencia de Dios y le dijo: quitad tu calzado porque el lugar que pisa es santo. Quitarse el calzado significa: tú vas a venir a mi presencia, no me traigas ideas. No seas insolente con venir aquí a darme una idea, a enseñarme lo que hay que hacer. Quítate tus razonamientos, tus ideas y ven simplemente, aleluya, como un hombre vacío a ser llenado. ¿Qué quieres que haga? Quita el calzado de tus pies para que Él sea el que nos hable. Que el Dios de paz te bendiga. El bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Él te libre del lazo del cazador y de la peste destructora. Guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él es tu pastor, nada te faltará. Paz de Dios.